El humor está obligado a renovarse constantemente porque el humor de cierta manera es una forma de reflejar una realidad. Miami adolece en primer lugar de un buen festival, de un buen encuentro de humor, de un buen club de humor que, sobre todo teniendo en cuenta que los cubanos somos la población mayor que hay en esta ciudad. Bueno, Miami, yo creo que Miami, a pesar de ser una ciudad donde ahora mismo radican bastantes humoristas cubanos y muchos de ellos buenos, quizás no tenga digamos, el movimiento de humor que debería, teniendo en cuenta el potencial que hay, ¿no? Y la cantidad de sitios donde se pudieran, por ejemplo, Miami ahora mismo no tiene un club de humor, no digo yo cubanos, ni siquiera latinos. Casi todos los clubes son clubes americanos y excepto algunos sitios donde se hace con cierta periodicidad, se hace stand-up comedy o algo así, no es un lugar donde la comedia y la comedia cubana sobre todo tenga todas las posibilidades que pudiera ofrecer, ¿no? Yo creo que como todo, cuando la televisión estaba activa, digamos, canales como el 41, como Mega TV, que hoy por hoy son prácticamente canales de fantasmas, trataron de cierta manera de mostrar un humor quizás un poco más deudor del costumbrismo, de un tipo de humor más de los 80, teniendo en cuenta sobre todo que el público de esos canales es un público de una edad mayor y que tenían esos referentes como comedia. Hubo cosas buenas y cosas malas, como hay en todos los movimientos, en todos los programas, pero tenía la ventaja de que se usó mucho el sketch, el concepto este de sketch televisivo, que se ha perdido un poco también, porque hoy por hoy casi todo lo que es la comedia se ha reducido al stand-up, salvo algunas excepciones, ¿no? Y en ese sentido, la televisión de cierta manera impulsó un poco eso y sobre todo tuvo un grupo de actores, actrices, no solamente comediantes, gente que venía también del dramático, pero que hizo humor y con bastante buenos resultados. Al morir todo eso, el humor se quedó más en lugares de la noche, en piano bar, en cabaret, como un ingrediente más, ni siquiera como el plato fuerte, salvo alguna que otra excepción. Pero yo pienso que Miami adolece en primer lugar de un buen festival, de un buen encuentro de humor, y en segundo de un buen club de humor que, sobre todo teniendo en cuenta que los cubanos somos la población mayor que hay en esta ciudad. Cuando uno llega aquí se da cuenta que hay ciertas temáticas o quizás ciertas maneras de abordar el humor muy de Cuba que ya aquí no funcionan igual, en parte porque hay gente que corta con esa realidad que vivió en una época específica, en parte porque hay gente que ya como perteneciente a otras generaciones se desfasan de cierta problemática que hay actualmente y a veces uno trae un humor un poco local, un poco para el público cubano de Cuba y de cierta manera tiene que abrirlo más, universalizarlo para que sea más comprensible. Yo he tenido la posibilidad, aun cuando cuento cosas de Cuba y de la idiosincrasia del cubano, e incluso de algunas cosas que se han quedado como cliché de qué cosa es ser cubano en Miami, aún así he tratado de usar un lenguaje que sea bastante comprensible por hispanohablantes, aun cuando no sean de Cuba, por gente que pueda entender el humor también, aun cuando no hable de su propia cultura o su propia realidad, pero que de cierta manera sí toca problemas que son comunes a todos, como la emigración, como la diferencia entre el primer mundo y el tercer mundo, como el tema del idioma, las barreras del idioma, con todos los equívocos a los que se presta eso, todos los vicios que tenemos nosotros porque el humor de cierta manera es un catálogo de todo eso, ¿no? Del machismo, de la infidelidad, de todo ese tipo de cosas, pero ya reelaborado de una manera diferente. Cuando uno está en Cuba, de cierta manera, es como una especie de zona de confort. Nunca pensé que iba a llamar a Cuba algo así, pero digo, al menos es una zona de confort intelectual o creativo, en el sentido
de que uno crea para un público que pues, conoce perfectamente y que sabe lo que le va a funcionar y lo que no. Cuando uno llega aquí es complicado porque te encuentras, número uno, te encuentras generaciones diversas de los propios cubanos y por otra parte te encuentras en una ciudad que por estadística es la ciudad más extranjera del mundo y es una ciudad con una población latina de prácticamente todos los países de habla hispana y a los cuales uno se tiene que integrar, ¿no? De cierta manera. Y es un reto, pero a la vez es muy satisfactorio, ¿no? Cuando uno logra hacer un humor que sea comprensible y disfrutable, ¿no? Por toda esa gente. El humor es algo que es muy revolucionario en el sentido de que tiene que estar cambiándose constantemente. El humor no se puede permitir vivir del pasado o vivir de las estructuras que utilizaba en el pasado. Y en una ciudad como esta, en que la nostalgia es casi que un gran negocio, porque hay muchísimas instituciones que explotan la nostalgia como negocio, no solamente en lo gastronómico, en lo físico, en recrear ciertos paisajes de una Cuba, incluso que ya ni existe. El humor no se puede permitir eso, aun cuando tú puedas tener ciertas influencias o o ciertas inclinaciones a un tipo de humor específico, el humor está obligado a renovarse constantemente porque el humor de cierta manera es una forma de reflejar una realidad, unas circunstancias que no son las mismas ni en los 80, ni en los 90, ni en el 2000, ni ahora. Y entonces, en ese sentido, cuando tú además del tiempo has cambiado el espacio, tienes que reflejar una problemática y unas circunstancias que son totalmente diferentes, porque la Cuba de este lado, la Cuba del exilio, la Cuba que está en Miami, no es la misma Cuba de la isla, porque es una Cuba que ha cambiado, aun cuando mucha gente pueda tener en realidad su nostalgia o su relación con la isla, es una Cuba distinta, es una Cuba que opera sobre otros fundamentos y yo pienso que el éxito está cuando tú logras narrar esa Cuba, cuando tú logras transmitir esa Cuba a través del humor y cuando logras hablar, por supuesto, de las virtudes y defectos que esa nueva Cuba, que ese nuevo país a 90 millas que hemos ido creando, tiene.